Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Lo último en noticias, Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Les reciban todos ustedes un saludo muy cordial, esperando que se encuentren bien. Aquí estamos una vez más acompañándoles con información importante, noticias de último minuto de Venezuela hoy. Y muchísima atención porque los noruegos llegan armados para forzar a Nicolás Maduro a aceptar unas elecciones, todo esto junto a una coalición de países. Y es que, señoras y señores, esto no se trata de un diálogo. Un diálogo es cuando dos personas hablan. Una negociación también es cuando dos partes se ponen de acuerdo, y aquí no es ni la una ni la otra. Simplemente los países de la Unión Europea, junto a Noruega, Estados Unidos y otros aliados, han tomado la decisión de que Maduro va a tener que aceptar a la fuerza unas elecciones. Pero ¿cómo se lograría esto? Bien, aquí, amigos, no se trata de si quiere o no, se trata de que será obligado a hacerlo. Pero incluso aquí continúa el interrogante: ¿cómo lo van a obligar? Bueno, el intento de hacer una mediación con el chavismo viene cuando Maduro ha optado por aislarse más del mundo democrático al expulsar y amenazar a las delegaciones diplomáticas europeas, al poner en revisión ahora su relación con la misión de los derechos humanos de la ONU y también su revisión de la relación con España. Con todo lo anterior, el dictador se está aislando, y es por ello que se ha confirmado que una delegación de Noruega estaba visitando Caracas con el fin de obtener y reorganizar más o menos una actualización sobre lo que está sucediendo en Venezuela y sobre todo con el régimen de Nicolás Maduro. Y presten mucha atención a eso porque se va a hablar primero con el régimen, pero también con la oposición, con Juan Guaidó. Estados Unidos también ha optado por la misma estrategia. Y es que desde las sanciones emitidas por la Unión Europea contra 19 personas adicionales y la reacción de expulsar a la embajadora de Venezuela en Bruselas, el régimen de Nicolás Maduro ha pasado a la defensiva frente a las gestiones de Juan Guaidó. Y también con las declaraciones de la nueva administración de los Estados Unidos y las réplicas de la ONU más la Unión Europea, cada vez se oye una protesta más fuerte, sobre todo por las graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, si Nicolás Maduro no se sienta y firma el acuerdo de su salida para dar pie a elecciones libres y justas en Venezuela, los países de esta alianza van a realizar amenazas militares. Sería como lo que hizo antes Estados Unidos con otro país: mostrar los dientes y sin usar ningún armamento ni a ningún soldado para hacer que Nicolás Maduro se retire. La ONU ha destacado que Maduro no va a cambiar y que va a seguir realizando crímenes contra los derechos humanos, razón por la cual toca efectuar esta unión de todos los países, algo que ya lo habló la administración de Joe Biden, adicional a lo que hacía la administración de Donald Trump con respecto a medidas unilaterales. La administración Biden está usando a sus aliados, acerca de los cuales manifiestan que son sus mayores activos. Una gran unión entre países democráticos estaría haciendo posible forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. El multilateralismo con el que se está abordando la crisis venezolana va a tener éxito. Europa no solamente puede empezar a deportar a todos los familiares del grupo cercano a Maduro e hijos de altos mandos, sino que también hará acciones militares en Venezuela para hostigar a Nicolás Maduro. La idea es que, sin usar ningún arma bélica, ninguna acción militar, ni que ningún soldado toque tierra venezolana, se pueda llegar a un final de la crisis en el país caribeño que ha provocado este brutal dictador. Es que ya Nicolás Maduro está aislado, no tiene cómo conseguir combustible, está vendiendo el poco combustible que le queda y las estaciones de servicio a empresas privadas. Se acerca una implosión social. Así lo digo con responsabilidad. Ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya. No me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda. Nos toca a nosotros producir, con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo, hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande. Y la verdad es que el mismo Nicolás Maduro quizás note que está llegando la hora de irse, porque las condiciones que tiene Maduro hoy no son las mismas que hace algunos años. Él ya ha destruido Venezuela y no hay manera en que él pueda arreglarlo. Eso lo sabe el régimen y por eso es que siempre piden que quiten las sanciones de Estados Unidos, cosa que no va a suceder. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dejó claro que un diálogo solo sería con el fin de la salida democrática a la crisis. Y ha dicho: tenemos una interlocución con los países libres del mundo. Y ojo, también atención a esto, sobre todo el entorno del dictador. Tiene que ver también con las garantías. Y atención con esto. La interlocución legítima de Venezuela la tienen sus instituciones legítimas. La única reconocida es el Parlamento Nacional electo en el 2015. El gobierno encargado, como lo decían ayer
nuestros aliados. Venezuela está cansada de los procesos que le hagan perder el tiempo y dilaten la solución al conflicto. También María Corina Machado se estuvo refiriendo a la inacción de la ONU, pero al parecer ya empezó una investigación para detener a jueces y fiscales de esta organización, que también habrían podido ser comprados por el régimen de Maduro, y sería por esta razón que no se había avanzado en el proceso. Todo parece indicar que a Nicolás Maduro se le acerca la hora de tener que abandonar el país de forma definitiva. El presidente también ha dejado muy claro que el enfoque aquí es incrementar la presión multilateral, no lo que se ha hecho durante los últimos 4 años, que ha sido sanciones unilaterales que no funcionan. Continuamos en Latino TV Internacional. Incrementar esa presión para que se siente por primera vez en buena fe el régimen de Nicolás Maduro a negociar con el gobierno interino y hacia un camino que lleve a elecciones. Pero damas y caballeros, nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones, que nos hagan saber lo que piensan al respecto de este tema. Así que no olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y de esta manera vamos a continuar con mucha más información en Latino TV Internacional. Les estaremos contando cómo Joe Biden está cambiando la estrategia de Trump para América Latina. Y es que recientemente estaría anunciando la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Además, Biden dio la residencia de 320,000 exiliados de Venezuela y anunció un plan de ayuda de $4,000 millones para Centroamérica. Así como lo están escuchando, no son cambios extremos, pero la política estadounidense hacia América Latina se está modificando sustancialmente. Además, próximamente es posible que se anuncie que el gobierno de La Habana será excluido de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ya se les concedió el estatus de protección temporal a 320,000 venezolanos exiliados y están en revisión permanente las medidas para los migrantes que entran por la frontera con México. El presidente mismo es un buen conocedor de la región. Durante los 8 años que estuvo junto a Barack Obama, Biden visitó 16 veces América Latina, superando con ese número a cualquier otro presidente o vicepresidente estadounidense. Si se tienen en cuenta sus antecedentes de votación en el Senado, se podrá ver que se trata de un moderado con ciertas tendencias conservadoras cuando se trata de acuerdos económicos y algo más liberal cuando vamos al terreno humanitario. Y con esto nos referimos a la migración. En este momento México sigue siendo una de las mayores preocupaciones en Washington. Y no viene solo, está íntimamente ligado a Centroamérica. Desde allí provienen las últimas olas de migrantes y la administración Biden cree que debe haber una política integrada para todo ese conglomerado de países. Es por eso que presentó al Congreso una reforma migratoria que se centra en los motivos de la migración en Centroamérica, con un plan de inversiones por $4,000 millones en los próximos 4 años para dinamizar la economía de la región y detener la expulsión de sus ciudadanos. También prometió humanizar el proceso de entrada a Estados Unidos tras años de mano de hierro por parte de Trump. Claro que esa voluntad requerirá tiempo y de ninguna manera se reduce en una política de puertas abiertas. En una visita virtual reciente a México, el secretario de Estado Antony Blinken lanzó un aviso claro a las personas que huyen de la pobreza y la miseria en Centroamérica. A cualquiera que esté pensando en hacer ese viaje, nuestro mensaje es: no lo haga. Estamos haciendo cumplir de forma estricta nuevas leyes migratorias y nuestras medidas de seguridad en la frontera. La frontera está cerrada para la inmigración irregular. Pero damas y caballeros, la presión del lado mexicano es enorme y plantea precisamente un grave dilema de derechos humanos. En las últimas 2 semanas se triplicó el número de menores inmigrantes no acompañados detenidos en la frontera. Las aprehensiones en febrero alcanzaron niveles no vistos desde mediados de 2019 y fueron los más altos para ese mes en 15 años, según datos de la agencia Reuters. Lo ven como el presidente de los migrantes y por eso muchos asienten que van a llegar a Estados Unidos. Así lo dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre Biden la mañana siguiente a una reunión virtual con su homólogo estadounidense el 1 de marzo. Tenemos que trabajar juntos para regular el flujo, porque este asunto no se puede abordar de un día para otro. Entonces yo estoy muy agradecido porque usted está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones. Nos conviene por el bien de nuestros pueblos. Claro que las bandas que organizan el cruce de los indocumentados no esperan y están mostrando niveles de sofisticación sin precedentes, de acuerdo a un alto funcionario mexicano. Desde el mismo día en que asumió Biden, se vio un incremento de las actividades de los coyotes, los conocedores de cada recoveco fronterizo. Están cobrando desde $3,000 a $7,000 por persona a los centroamericanos. Si son sudamericanos o asiáticos, la suma puede ascender a $20,000.
En su último día en la Casa Blanca, el 19 de enero, Trump firmó una orden para diferir las deportaciones de venezolanos durante 18 meses, algo que los mantenía en un limbo administrativo y no les permitía trabajar. Con el TPS de Biden pueden residir legalmente sin mayores restricciones hasta que cumplan con las reglas para acceder al famoso Green Card. Con esta nueva política también se dice que no hay apuro por levantar las sanciones a Venezuela, pero sí un reconocimiento de que las multas unilaterales no han funcionado mucho para forzar la aceleración de elecciones y que la anterior administración falló en la coordinación con Europa y con los aliados respecto a Latinoamérica. Así lo dijo recientemente un portavoz del Departamento de Estado a un grupo de periodistas en Washington. A pesar de todo esto, damas y caballeros, Biden seguirá con la presión hasta que Nicolás Maduro se siente en la mesa y tome la decisión de convocar elecciones libres y justas en Venezuela. Una vez pase esto, hablaremos con la comunidad internacional para ver qué sanciones podrían levantarse, agregó el portavoz. A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pese a que la Asamblea Nacional, de la que emanaba su legitimidad constitucional, está dominada por el chavismo tras las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre. Últimas noticias internacionales. Capturar para perseguir y para castigar a los bandidos y corruptos de este país que están infiltrados en los cargos públicos. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial, bienvenidos a Noticias Internacionales. En nombre de todo el equipo les acompañamos entregándoles contenidos de actualidad y de último minuto. Hoy ofrecemos un completo reporte informativo sobre lo que está aconteciendo en el mundo. En esta oportunidad les traemos información que viene desde Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Eso es lo que está pasando en todo el continente americano y usted tiene que saberlo. Empezamos nuestra ronda de noticias. Comencemos. Titulares en los diarios más importantes del mundo. En Latino TV Internacional. Atención, última noticia de Venezuela y el mundo hoy. Las autoridades de Suiza encontraron más de 10.000 millones de dólares en fondos sospechosos vinculados al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Por medio de unas investigaciones, las fiscales en Zurich se enteraron de que personas cercanas al chavismo tienen cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos en ese país. Atención, porque las autoridades de Suiza identificaron cuentas bancarias que contienen más de 10 millones de dólares, los cuales son sospechosos que provienen de fondos públicos malversados en Venezuela. Resulta, mis queridos amigos y seguidores de Noticias Internacionales, que a finales de 2019 se abrieron las investigaciones. Sin embargo, los fiscales en su momento se enteraron de que personas cercanas al gobierno dictatorial y represión de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas de ese país. Esta es una más de las barrabasadas que está haciendo Nicolás Maduro y su cúpula chavista, y todos los que conforman ese mal llamado gobierno socialista y su fracasada revolución bolivariana. Última hora en Latino TV Internacional. Nuevamente en problemas, el régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades suizas encontraron cuentas con fondos de más de 10.000 millones de dólares vinculadas a la cúpula chavista. De acuerdo a la información brindada por el diario Le Matin du Monde, los fiscales de Zurich descubrieron que personas cercanas al régimen tienen fondos en aproximadamente 30 bancos. Ok, mis amigos, les cuento que se disfrazaron en unos títulos, como decimos nosotros, en un socialismo barato, porque vemos en otros lados, como Rusia, el socialismo es a la vez capitalista, pero este socialismo de Venezuela es un socialismo destructivo que no ayudó sino a ruinas, hacia fracasos y a tristeza de desolaciones, y disfrazados también en una fracasada revolución bolivariana, donde supuestamente hacen entender que los que estamos en contra de esos malos gobiernos, entre comillas, pero crear una serie de ideologías todas baratas que la disfrazan obviamente como Simón Bolívar, pero Simón Bolívar no tiene nada que ver en todo eso, y muchas veces lo he repetido aquí por ese mismo canal de Noticias Internacionales. Bueno, mis amigos, les comento, la diferencia entre Simón Bolívar y entre ellos es que Simón Bolívar era un hombre culto, de principios, rico, y se hizo pobre para poder así gastar su dinero en cosas de la causa. Aquí la diferencia entre Simón Bolívar y esta gente del régimen de Nicolás Maduro es que ellos sí saben robar, ellos saben cómo hacerlo y lo saben hacer. Y en muestra de eso aquí lo tenemos, y lo que hicieron ellos fue un poco de pobretones con falta de intelecto, con falta de ideas, que subieron al poder y ahora que ya están allí generando platica, pues no quieren soltar esa torta. Y es la parte precaria de todo eso, y por eso es que Venezuela está como está, mis queridos amigos. Los invitamos para que perpetúen todas sus opiniones referente a ese tema del día de hoy, de ese titular importante para todos ustedes. Las autoridades sospechan que este dinero proviene de fondos públicos malversados en Venezuela. Al respecto también se pronunció el opositor, embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Maduro quiere continuar el saqueo. Después habla de las sanciones. Hemos denunciado durante décadas el saqueo de los recursos venezolanos por parte de los regímenes de Chávez y Maduro.
se debe poner fin a la causa fundamental de la miseria para restaurar la paz y la prosperidad para todos los venezolanos. Por eso dicen las autoridades de Suiza que encontraron más de 10.000 millones de dólares, eso es mucho dinero, en fondos sospechosos vinculados al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Escuchen muy bien, mis queridos amigos. Por medio de unas investigaciones, los fiscales en Zurich se enteraron de que personas cercanas al chavismo tienen cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos en ese país. Las autoridades de Suiza identificaron cuentas bancarias que contienen más de 10.000 millones de dólares, los cuales se sospechan que provienen de los fondos públicos malversados en Venezuela. Escuchen muy bien, mis queridos amigos, a esa información importante del día de hoy de Venezuela Hoy. Por eso, a finales de 2019 se abrieron las investigaciones. Sin embargo, los fiscales en Zurich se enteraron de que personas cercanas al gobierno dictatorial y represivo de Nicolás Maduro tienen fondos en todas esas cuentas. Qué casualidad que sean alrededor de unos 10.000 millones de dólares nada más, y que preciso son esas personas cercanas a Venezuela, cercanas al chavismo. Qué casualidad. Por otra parte, hasta el momento la Fiscalía de Zurich no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Bloomberg. Sin embargo, un tribunal federal suizo ordena la liberación de documentos bancarios en febrero de 2020 vinculada al desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones de dólares. En la investigación, que viene desde el 2019, se logró identificar que la petrolera pública estafada fue PDVSA y que algunos de los bancos involucrados son la empresa bancaria Helvetic y el EFG Bank, junto al banquero suizo Charles Henry de Beaumont. Sin embargo, esa decisión afectó a los hermanos Luis Oberto e Ignacio Oberto y otros dos empresarios venezolanos sospechosos de haber sido cómplices. Por otra parte, Alejandro Betancourt, que vive en España, y su primo Francisco Combit, quien reside en Venezuela, fueron los otros que están comprometidos en la causa con el banquero suizo Charles Henry de Beaumont y dos exfuncionarios chavistas de primera línea, como el señor Rafael Ramírez, el ex arte de PDVSA, y Nervis Villalobos, ex ministro de Energía. Vuelvo y digo, qué casualidad que cuando se descubren todos esos desfalcos, presas, barbaries, que hacen todos estos robos, todos los multimillonarios rojos, siempre aparecen los de la rosca. Y todavía preguntan qué tienen en contra de Venezuela los Estados Unidos. Y es porque ellos están robando el dinero de todos los venezolanos. Están cayendo en manos de esos bandidos. Pues entonces, ¿qué se puede hacer? Les comentamos, mis queridos amigos, que sobornaron a los dirigentes de la petrolera para montar el conveniente esquema de negocios entre 2012 y 2014. Fue la hipótesis de la investigación sobre los empresarios. La mayor parte de los dividendos eran transferidos a los bancos Campi, Bancario Helvetic, EFG, Bank AG, y el resto se repartía en otras ciudades financieras en Suiza, siempre a cuentas vinculadas con los hermanos Oberto. Dicha operación, la cual fue ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares lavados principales a través de cuentas abiertas en Suiza, y fue así como el máximo tribunal de justicia suizo se sostuvo al rechazar los planteamientos de los abogados de los acusados que pretendían mantener en secretos dicha operación, la cual fue ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares lavados principales a través de cuentas abiertas en Suiza, y fue así como el máximo tribunal de justicia suizo se sostuvo al rechazar los planteos de los abogados de los acusados que pretendían mantener en secreto sus operaciones. Por otro lado, un informe en la cadena suiza Radio Televisión Suiza en el 2020 aseguró que el país europeo es uno de los destinos del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro para guardar las ganancias, la de la extradición ilegal de oro y su posterior contrato. También indicó que su sospecha de distintos bancos locales, Campi, Bancario Levit y Credit Suiza, lavan dinero de estos funcionarios de la represión. Increíble, ¿no? Que los tentáculos de esos señores lleguen hasta esos bancos y esos poderosos señores en Suiza, cuando sabemos que Suiza, su política siempre ha sido abierta, pero como buen europeo tiene esa imaginación que tiene estos, y vemos cómo son los venezolanos, y más exactamente esos están en el poder y critican, y que roban porque sale y que roban porque entra. Entre los documentos aportados a la investigación sostiene que Suiza también tiene vínculos directos con el oro ilegal para fundamentar su aseveración y su referencia a dos eventos. El primero tuvo lugar en mayo de 2019, cuando autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde el país caribeño y había hecho escala en las Islas Caimán. Óigase eso, fue así como soportaron que el cargamento de 104 kilos de oro ilegal y con su valor de aproximadamente 5 millones de marcos suizos, un promedio de 5.1 millones de dólares, habría sido comprado por un ciudadano suizo. Vuelven las casualidades, ahí vuelven y aparecen los salvavidas. En febrero de 2019 ocurrió en ese entonces
entonces que un avión oficial de la tirana chaviza aterrizó en Zurich con oro ilegal, según denuncias de la oposición. Claro está que al estar protegido por estatutos diplomáticos de aeronave no pudo ser registrada y continuó su camino. Por otra parte, en el último informe indicó en otro pasaje que Suiza está capacitada para procesar el oro que entraría de Venezuela, una vez considerando que tiene 4 de las 6 refinerías más grandes del mundo, las cuales manejan entre el 60 y 70% de oro del planeta. O sea que Nicolás ahí puede hacer lo que se le venga en gana, puede llegar y volver a Venezuela al revés y sacarle todo el oro y todas las migajas de oro que tenga allá, las puede procesar todas a su antojo. Ahí viene nuevamente la investigación y se encierra esto porque eso es una trama criminal grande. No olvidemos que para lograr llegar a estas instancias tiene que haber un trama muy bien organizado. Vuelvo y digo, una empresa criminal que sabe por dónde sale, cómo llega y a quién se le vende. Y para nadie es nuevo que Suiza, los bancos de Suiza, ellos tienen una especie como de inmunidad donde ellos no declaran ni dan cuentas o digamos a los Estados Unidos o a la comunidad europea. Pero de hace unos años para acá se les viene haciendo también un seguimiento a ellos y por eso el mismo Suiza destapa la olla con respecto a estos señores. ¿Qué es lo que pasa? Que entran a mirar de dónde tanto dinero y es que estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Hagamos un ejemplo, si yo cojo 10.000 millones de pesos es mucho dinero, pero si esos 10.000 millones de pesos los convierto en dólares, estamos hablando de 4.000 veces más esa suma. Entonces es algo totalmente exorbitante, es algo que no se puede contar así de fácil con los dedos. Joe Biden logró en 48 días lo que ni Donald Trump estuvo dispuesto a hacer hasta en los últimos 48 horas de su presidencia. Y Joe Biden reconoce eso, que están persiguiendo su sueño americano y no tener que temer que van a ser deportados como tuvieron ese temor por los 4 años de la crueldad de las políticas de inmigración de la administración Trump. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para todos nuestros seguidores de Noticias Internacionales. Últimas noticias de Venezuela y el mundo hoy. Atención a ese titular. Juan Guaidó y su gobierno interino celebraron el Estatuto de Protección Temporal otorgado por Estados Unidos a los migrantes venezolanos. Es una medida urgente y necesaria. El embajador de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, destacó los esfuerzos de la administración de los Estados Unidos, Joe Biden, para oficializar la medida y aseguró que respalda la lucha por una Venezuela libre. Por otra parte, el embajador del gobierno interino en el país es norteamericano, Carlos Vecchio, emitió un comunicado alusivo en el que agradeció tanto al presidente Joe Biden como a su gobierno por este acto de solidaridad que debe ser replicado por la comunidad. Es una medida urgente y necesaria que promovimos. Hoy se hace realidad, agregó el funcionario. El TPS beneficiará alrededor de 323.000 venezolanos víctimas del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, que se vieron obligados a huir de su país natal por culpa de la represión más cruel en América Latina. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. En Venezuela las reacciones se suceden. El líder opositor Juan Guaidó ha celebrado la decisión. En un tuit agradece a Biden haber dado ese paso en solidaridad y protección a los migrantes venezolanos. Atención, señoras y señores, y todos nuestros seguidores de todos los países que nos ven a diario. Esa es una noticia realmente esperanzadora, porque bien sabemos que hay más de 300.000 venezolanos que en los últimos meses tuvieron que huir hacia los Estados Unidos. Y en ese momento vienen en condición ilegal. Con este salvavidas que envía el gobierno americano en cabeza de Joe Biden, lo que les da es un respiro por 18 meses para que ellos puedan vivir en legalidad durante los 18 meses hasta que su país vuelva a estar en normalidad. De no llegar en los 18 meses a la normalidad, se prolongará más ese permiso. Este sirve para que no vivan en condiciones de ilegalidad, que puedan vivir allá y puedan trabajar allá. Entonces es una forma de darle una facilidad a esos migrantes que tuvieron que huir de su país y que en ese momento están recibiendo esa noticia como algo muy bueno para ellos, porque se pueden proyectar, pueden trabajar y a la vez también pueden enviar a sus familias que se encuentran en Venezuela haciendo pues las remesas que normalmente hacen. El TPS está buenísimo porque todas las personas como yo que están por asilo o que van llegando, no han metido el asilo o cualquier cosa así, ¿me entiendes? No tienen la preocupación de que lo vayan a votar o que lo vayan a abortar o que le digan que no, porque tienen 18 meses para poder resolverlo. En nuestra investigación con nuestro equipo de trabajo de Noticias Internacionales, pensamos que es una buena noticia y es un muy buen comienzo con el gobierno de Joe Biden en respecto al país de Venezuela. Por otra parte, Juan Guaidó y su gobierno interino celebraron el Estatuto de Protección Temporal otorgado por Estados Unidos a los migrantes venezolanos. Es una medida urgente y necesaria. El ex candidato presidencial Enrique Capriles también aplaude la medida, que define como un apoyo y ejemplo para otros de compromiso con la causa venezolana.
El embajador de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, destacó los esfuerzos de la administración de Joe Biden para oficializar la medida y aseguró que respalda la lucha por una Venezuela libre. El embajador del gobierno interino en el país norteamericano, Carlos Vecchio, emitió un comunicado alusivo en el que agradeció tanto al presidente Joe Biden como a su gobierno por este acto de solidaridad que debe ser replicado por la comunidad internacional. Es una medida urgente y necesaria que promovimos y hoy se hace realidad, agregó el funcionario. El TPS beneficiará alrededor de más de 323,000 venezolanos. Esta medida les permitirá vivir, trabajar y estar legalmente protegidos en los Estados Unidos, explicó. Conocido como TPS, este programa les dará amparo migratorio al tiempo que les permitirá trabajar y residir legalmente en el país. La medida aprobada por la administración Biden, de efecto inmediato, estará vigente durante al menos 18 meses. Demócratas y republicanos han aplaudido la decisión que han definido como un golpe a la dictadura de Nicolás Maduro y un apoyo a los venezolanos. Muchos dirán, pero eso realmente no nos suma mucho, y la verdad sí suma bastante, porque si bien sabemos en cualquier país extranjero que no esté, lo más complicado es conseguir donde vivir, donde trabajar legalmente, y fuera de eso tener un sistema de salud que lo proteja en cualquier percance. Al tener ese permiso no es que sea la visa o que sea una residencia, sino es un permiso, pero con ese permiso van a estar en total legalidad. Eso les permite vivir, trabajar y estar legalmente protegido en Estados Unidos en caso de cualquier eventualidad. En ese orden de ideas, claro que los venezolanos son personas trabajadoras, inteligentes y productivas con mucho que aportar al progreso y a la prosperidad de Estados Unidos. Aclara que se trata de una medida temporal inicialmente por 18 meses hasta que se restablezcan las condiciones que nos permitan regresar a Venezuela. Hoy es un día de gran alegría. Después de años de promesas falsas hechas por la administración anterior, la decisión de hoy de ofrecerle el estatus de protección temporal a los venezolanos en los Estados Unidos marca una gran victoria en nuestros esfuerzos para crear un sistema migratorio más justo y sobre todo humano. Esta es una información del momento. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación y compartas este video a familiares y amigos y también en tus redes sociales. También para que perpetúes todas tus opiniones en nuestra zona de comentarios. Continuamos. Este es el periodo del momento el cual se pretende mientras no se pase a Venezuela y siga la usurpación y siga la forma tan precaria como está Venezuela. Entonces lo que le dan es un respaldo, pero ojo a esto, es para los que ya están, dice, bajo condición de anonimato. Un alto comisionado del gobierno estadounidense informó a los periodistas que esa medida estará vigente por 18 meses, periodo de tiempo debido a las extraordinarias circunstancias temporales que hay en Venezuela. No es seguro para los venezolanos volver, indicó el funcionario, y eso está totalmente de acuerdo. De hecho, ni siquiera el mismo funcionario puede regresar en estos momentos. Sabemos que eso estaba inicialmente entre los planes del gobierno de Joe Biden, pero recibimos el TPS como una medida adicional de los Estados Unidos de respaldo a la lucha por una Venezuela libre, poner fin a la represión criminal y corrupta de Nicolás Maduro, detener el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano, al igual restaurar nuestra democracia y libertad mediante elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Ese objetivo fue compartido por Estados Unidos, señaló el embajador Bello. Ese beneficio es exclusivo para personas que ya estén en territorio estadounidense. Óigase bien, que ya estén en territorio estadounidense. El día del anuncio, esto hizo fecha clara. Si bien llegan otro día, después no califica, advirtió el alto cargo. O sea, eso es algo que toca tener en claro, porque van a llegar personas diciendo, es que yo ya llegué. Para eso había una fecha y un plazo límite, y a partir de ahí ya los demás ya quedan por fuera. Por otra parte, Estados Unidos ha estado presente en el destino de los venezolanos por años. Ha estado en el debate político de Washington, o sea, es el plato a la carta cuando hay debates políticos en el Parlamento de Washington. De hecho, antes de dejar el poder, el republicano Donald Trump les otorgó una protección frente a las deportaciones denominadas salidas forzosas diferida. La comunidad internacional encabeza en los Estados Unidos, al igual que más de 50 países no reconocen al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro por considerarlo que su segundo mandato es ilegítimo debido a las irregularidades en las elecciones del 2018. Por su parte, la comunidad internacional en su lugar reconoce a Juan Guaidó como presidente interino por ser el jefe de la Asamblea Nacional en la legal Asamblea Nacional. También está claro que tampoco reconoce a la Asamblea Nacional nombrada por el gobierno dictatorial chavista, considerando que también calificó de ilegítimas las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre del 2020, también boicoteadas por la oposición por falta de garantías en esa.
Por eso se sigue reconociendo el cuerpo legislativo electo en el 2015 y presidido por Juan Guaidó. El Congreso estableció a través de la Ley de Inmigración de 1990 el TPS, el cual es un programa renovable que protege la deportación y otorga un permiso de trabajo a los extranjeros de ciertos países que no pueden regresar de manera asegurada su nación por desastres naturales, conflictos o de otras condiciones extraordinarias, sobre todo cuando pasa esta clase de fenómenos con los gobiernos dictatoriales y represivos. Entonces, mientras exista esa amenaza, resulta, mis queridos seguidores, que en los 90 se creó la Ley de Migración del TPS para no solamente acobijar a los venezolanos, sino a cualquier país que se encuentre en las mismas condiciones que se encuentra en ese momento Venezuela, diferente a una visa. No otorgan un camino a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero provee estadía legal y permiso de trabajo en ese territorio mientras esté vigente con el anuncio del TPS. Venezuela será la segunda población más importante en recibir una medida migratoria de ese nivel, después de El Salvador, indicó Bello. Como bien sabemos, el país caribeño vive una gran crisis económica y humanitaria y objetivo de graves denuncias de violaciones de los derechos humanos. Dicha situación ha llevado a 5.400 personas a huir de su país, según las cifras de la ONU. Sin embargo, Colombia es el principal destino de los venezolanos que huyeron de su país. Anunció un plan de regularización a cerca de 1 millón de migrantes en su territorio. No olvidemos que muchos venezolanos quedaron en Colombia, puesto que iban también, muchos querían hacer en Colombia, pero otros ya van para el Ecuador, para Perú, Bolivia, Chile, Argentina, el mismo Brasil. Pero ¿qué pasa al pasar la frontera? Al llegar a Colombia, encontraron un cerco aquí nomás en la frontera con el Ecuador y Perú, en vista de que esto se volvió masivo y sobre un problema incontrolable. Entonces decidieron cerrar las fronteras y ahí se les prohibió el paso a los venezolanos, por ende muchos de ellos se quedaron en Colombia. Bueno, mis queridos seguidores, mi pregunta es, ¿qué te parece la medida del gobierno de los Estados Unidos? Te invitamos a que perpetúes todos tus comentarios de inmediato en nuestra zona de comentarios. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de noticias internacionales, actives la campanita de notificación y compartas este video a todas las personas que conozcas, y así ayudarás también a nuestra labor periodística. Bueno, mi gente, un abrazo y recuerden que primero es Dios. Bendiciones para todos. Chao, chao.